No me hicieron acuerdo de grabar la clase. A ver, repitamos entonces, para que luego puedan ir a ver. A ver, de nuevo, estamos trabajando circuito en serie. Decimos que un circuito en serie es cuando en un esquema ubicamos las resistencias una seguida de otra. El valor de las resistencias puede ser cualquiera. Hay esquemas que vienen ya dados el orden de las resistencias R1, R2, R3 y cuando no tienen ustedes pueden nombrarlos como crean más conveniente. Una pila o batería se designa mediante un esquema eléctrico como una línea más grande que es el polo positivo y una línea más pequeña que viene a ser el polo negativo. ¿Ya? Utilizamos el esquema de la ley de Ohm, es decir, este triángulo es la ley de Ohm, para relacionar las tres magnitudes, voltaje, intensidad y resistencia. ¿Ya? Y esto se utiliza para desarrollar los circuitos eléctricos. Ahora, el paso 1 para calcular, perdón, para determinar un circuito en serie es determinar cuál es la resistencia total del circuito. Entonces, la expresión para la resistencia total del circuito es la siguiente. Sumar como números consecutivos. R1 más R2 más R3 más R4. Cambiamos los valores en la parte superior y obtenemos el valor de la resistencia total, 170 ohmios. ¿Ya? Luego, el paso número 2 consiste en determinar la intensidad total del circuito, es decir, cuál es la cantidad de corriente que está circulando por ese circuito. ¿Ya? Para ello tomamos la ecuación voltaje sobre resistencia total. Entonces les decía que ¿por qué se escribe resistencia total? Porque como queremos calcular la intensidad del circuito, es decir, de todo, entonces utilizo la resistencia de todo, la resistencia total. ¿Ya? Ustedes pueden dejarle como RT o simplemente como R, es independientemente como se sientan mejor. ¿Ya? Entonces calculamos el valor de la intensidad y aquí el consejo era que siempre utilicen tres decimales y obviamente redondeados esos tres decimales. ¿Ya? Bien, creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. El tercer paso. El tercer paso consiste en lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. La teoría nos dice que en el circuito en serie, la intensidad del circuito, para borrar esto, es igual a la intensidad individual de cada resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada resistencia, por ejemplo, cada R1 tiene su propia intensidad 1. Si hablo de la R2, tiene su propia intensidad 2. ¿Ya? Pero como la teoría nos dice que la intensidad del circuito, es decir, el valor de I, es lo mismo que la intensidad individual en cada resistencia, por lo tanto, se escribe de la siguiente manera. Si existe la resistencia 1, entonces tengo la intensidad 1. Si existe la resistencia 2, tengo la intensidad 2. Si existe la intensidad, pero la resistencia 3, tengo intensidad 3. Y como también tengo resistencia 4, tengo intensidad 4. Entonces, esto significa intensidad para cada una de las resistencias. ¿Y a qué tiene que ser igual? A la intensidad del circuito. ¿Ya? Por lo tanto, si la intensidad del circuito es 0,071 y se les pregunta cuál es la intensidad que pasa por R2, ¿qué van a responder ustedes, jóvenes? 0,071. Exactamente, 0,071. ¿Por qué? Porque en las características del circuito en serie dice que el valor de la intensidad total, es decir, este, es lo mismo para cada una de las resistencias. ¿Ya?
¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, listen. Ya, entonces, Sí, listen. ya, ese sería el paso 3. Y por último, el paso número 4 sería la comprobación. ¿Ya? Bueno, aquí le voy a poner un casillero rojo para decir que esa es la respuesta. Ya. Entonces, el paso 4 es la comprobación. ¿Cómo comprobamos que esto está bien? La regla dice, pero la característica del circuito en serie dice lo siguiente. Si al sumar los voltajes de cada una de las resistencias, da como resultado el valor del voltaje inicial, está correcto el circuito. ¿Ya? Bien, entonces si nosotros sumamos esto y obtenemos que el valor de la respuesta es igual que el valor del circuito, es decir, el valor inicial, este que está aquí, entonces el ejercicio estaría, pero en el circuito estaría completamente resuelto y de forma correcta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a utilizar una fórmula. No es nada complicado, ¿ya? Pero quiero explicarles lo siguiente. A ver, ¿por qué habla de que hay que sumar los voltajes de cada una de las resistencias? Si cada resistencia, por ejemplo, R1, tiene su propia intensidad 1, entonces también es lógico que tenga su voltaje 1. Y lo mismo, si R2 tiene su intensidad 2, es lógico que tenga su voltaje 2. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que se refiere la comprobación. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de esta manera. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. A ver, voy a regresarme a la ley de Ohm y les pregunto, para calcular el voltaje, ¿qué fórmula debería utilizar? Resistencia por intensidad. Perfecto, perfecto. Resistencia por intensidad. ¿Ya? Entonces, voltaje 1 es igual a resistencia por intensidad. Les pregunto, ¿qué resistencia voy a tomar aquí? La general. ¿Ya? Ok. ¿Ustedes creen que si yo digo voltaje 1, tengo que tomar en cuenta resistencia total? ¿Qué dice aquí? Se calcula los voltajes de cada resistencia. Entonces, si yo digo voltaje 1, utilizo resistencia 1. Entonces, si Así, digo resistencia voltaje, 1, resistencia 2. ajá, si digo voltaje 2, utilizo resistencia 2. Aquí sería resistencia 3 y aquí sería resistencia 4. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí tal vez, chicos? Dicen. Ya. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué valor de intensidad tengo que tomar? ¿Cuál tendría que tomar aquí? ¿La general o la 1? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué dice Castillo? ¿No daría dicen lo mismo? La general. ¿Por Porque qué? la, inten- Sigue, siga. porque la intensidad del circuito es igual a la intensidad individual de cada resistente o Ya. resistencia. Ajá. Perfecto, chicos. Está muy bien eso. Entonces, ¿quién fue el que dijo eso? Ya, Liz. Ya, Jennifer. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, es correcto lo que dicen ustedes. ¿Qué pasa si pongo I1
o si pongo i, no pasa nada, porque recuerden que el valor de i es lo mismo que decir i1, ¿no es cierto? Pero es mucho más fácil escribirla ahí para no estar buscando en las respuestas, porque no van a encontrar que diga exactamente i1 es tal cosa, i2 es tal cosa. Entonces aquí directamente escribo el valor de la i. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a resolver en la parte de enfrente. Ya, ok. Entonces quedaría de la siguiente manera. Voltaje 1 es igual a R1. ¿Cuánto valía R1? 10. 10 ohmios. ¿Ya? Por intensidad 1. ¿Cuánto era intensidad 1? 0,071, si no estoy mal. Sí, 0,071. ¿Ya? Amperios. Voy a copiar algo parecido a esto para simplemente ir reemplazando. Entonces, voltaje 2 era igual a 20, por eso. Voltaje 3 era igual a 40 por la misma intensidad. Y voltaje 4 era igual a 100 por la misma intensidad. ¿Ya? Perfecto. No sé si me pueden ir ayudando con las respuestas de cada uno de ellos. La primera queda 0,7. 0,71. Ya, 0,71. Redondeando verán. La Sí. segunda, 1,42. ya. La tercera, 2,84. la cuarta, 7,1. 7,1. ya. ¿En qué unidades mido esto? En V de voltios. No se olviden. V de voltios. ¿Ya? Perfecto. Ya tenemos este esquema. Muy bien. Voy a poner en un recuadro igual rojo para que sepan cuáles son las respuestas. Estas son mis respuestas. ¿Ya? Ok. Y decía por último lo siguiente. Que si yo sumo todo esto y ese valor se parece mucho o es igual al que está en el circuito, es decir, 12, entonces está correcto. A ver, sumen por favor ustedes eso. 12,07. Ya, 12,07 voltios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien o no? Sí, ¿Por qué sí? porque si lo redondeamos no cambiaría, no se afectaría el 12. Ajá, perfecto, ¿ya? Entonces, esta parte de que dice que me va a dar siempre lo mismo, muchas de las veces no se cumple, sino que lo que pasa casi siempre es que, déjeme ser un poquito más pequeño ahí, ya. Lo que pasa casi siempre es que este valor de aquí con el valor de acá siempre va a cambiar, porque existe un fenómeno que se llama caída de voltaje, ¿ya? Pero siempre va a cambiar, sin embargo, no va a ser tanto la diferencia. Por ejemplo, por lo general, yo lo que les digo a los chicos es que si yo calculo, puedo pasarme inclusive hasta 12,5 y a lo mejor acá hasta 11,8, 11,7, 11,6 o 11,5, porque de todas maneras no cambia mucho. Pero si, por ejemplo, se pasa y queda en vez de 12, queda 13 punto algo o les queda 10, entonces pues esos valores ya están muy diferentes del 12, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí sí les recomiendo volver a revisar nuevamente el ejercicio, ¿ya? Bien, ¿qué les pareció? ¿Preguntas? ¿Está sencillo o no?
Chicos, chicos, Sí, listen. ya. Sí, Ok. listen. Bien, este es un ejercicio completo de un circuito en serie, ¿ya? Pero también vienen circuitos más sencillos como el siguiente. Por ejemplo, les viene el polo positivo, el polo negativo, les viene esto, un circuito, pero una resistencia, vamos a decir que es de 10 ohmios. Ya vamos a decir que hay otra de 5. Y les dicen que la corriente, qué sé yo, intensidad es igual a 2 amperios, por decir. Pero les preguntan cuál es el voltaje en cambio. Ya en un circuito así simple. Por lo tanto, siempre, repito, tienen que basarse en voltajes igual a resistencia por intensidad, es decir, en el triángulo. ¿Ya? Siempre tienen que basarse en esto. A ver, si yo quiero calcular el voltaje, porque eso es lo que me falta en este circuito, ¿qué ecuación voy a utilizar? V igual a R por I, ¿no es cierto? R por I. En I no hay problema porque ya les da el ejercicio cuál es el valor de I. Pero en cuanto a R, les pregunto, ¿tendría que poner R5 o R10? ¿Cuál creen ustedes? Chicos, Listen, ¿puede repetir? en el valor de I no hay problema porque ya les da los datos. Pero en cambio, en el valor de la resistencia les pregunto, ¿qué pongo? ¿R5 o el de R10 para calcular el voltaje? Tendríamos que sacar la resistencia total. ¿Habría Ya, que sumarlos a los dos? exactamente, Sería ¿sí? 15 y luego con eso sacamos. Ajá, perfecto, chicos. Si yo quiero el voltaje, que es el voltaje de todo el circuito, entonces necesito la resistencia de todo el circuito. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me quedaría de la siguiente manera. V es igual a 15 ohmios, obviamente, por 2. 15 por 2 es igual a 30, ¿no es cierto? Entonces ya puedo decir que el voltaje es de 30 y ya está resuelto. Y no me hace falta ir a realizar todo el proceso anterior. ¿Sí ven? Todo esto. ¿Cuándo voy a hacer todo el proceso anterior? Cuando se les diga, compruebe que el siguiente circuito en serie, ¿ya? Es un circuito en serie. Es decir, o también se les puede decir, determine resistencia total, la intensidad y luego compruébelo. Entonces ahí tendríamos que hacer todo esto, ¿ya? Pero por lo general el circuito en serie viene de esta manera. Se ponen valores y ustedes calculan. Por un lado pueden calcular voltaje, en otra ocasión a lo mejor les pida resistencias o en otra ocasión a lo mejor les pida la intensidad, ¿ya? Entonces van a venir de esas formas. Vamos con el siguiente que se llama circuito en paralelo. Ok. Bien, entonces el siguiente que se llama circuito en paralelo. Ok. Ahora, ¿cómo diferencio el circuito en serie y circuito en paralelo? El circuito en paralelo, en cambio, es un circuito en el cual su esquema se grafica de forma un poco distinta a la anterior, ¿ya? Yo la semana pasada ya lo había hecho en el simulador. Les decía que tenemos un polo positivo, un polo negativo. Primero empezamos desde ahí, ¿ya? Luego tenemos los cables y se llamaba en paralelo porque para unir cada una de las resistencias formaban líneas paralelas, ¿ya? Algo así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es aquí va a ir una resistencia
Acá va a ir otra resistencia. Y acá va a ir otra resistencia en paralelo. Solo vamos a poner unas 3. ¿Ya? Perfecto. Y luego pues aquí ya ponemos las resistencias. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí R1, R2 y R3. ¿Ya? Vamos a darles valores igual como el anterior. Valores pequeños primero, de 10, de 20 y de 50. ¿Ya? Y un voltaje de 12 igual. $12, ¿ok? Bien, entonces así mismo vamos a resolver un circuito en paralelo completo y luego les digo qué cosas puedo resolverlo de una forma más sencilla, como lo hicimos con el circuito en serie. ¿Ya? Bien. Entonces, el circuito en paralelo, igual que el circuito en serie, tiene los mismos pasos, jóvenes. Y eso es la parte más importante. Como tiene los mismos pasos, significa que el paso 1 es calcular la resistencia total. El paso 2 es calcular la intensidad total. El paso 3 es establecer cuál es la igualdad. Aquí va a cambiar, ya no va a ser esta igualdad. Y obviamente el paso 4 viene a ser su comprobación. ¿Ya? Ok, entonces vamos con el paso 1. Bueno, creo que no me va a dar aquí el paso 1. El paso 1 es un poquito más largo. Ya. Entonces el paso 1 de la resistencia, perdón, del circuito en paralelo es calcular la resistencia total. Pero hay una diferencia en cómo se calcula la resistencia total en serie y en paralelo. Steven, no sé si lo puede decirle para entenderle un poco mejor a qué se refiere. ¿Me escucha, Licen? Sí, ahí sí te escucho. Ya, Licen. Yo tengo una pregunta, Licen. A lo largo de un circuito, cuando se aumenta la intensidad de corriente en un circuito, ¿qué se debe? Ah, ya. ¿Se han dado cuenta que a veces ustedes están en casa y de pronto los focos empiezan a hacerse un poco más opacos? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es porque se ha conectado otro dispositivo y ese dispositivo consume más voltaje. Como consume más voltaje, les reduce a ustedes la intensidad en los focos. Pero también sucede lo contrario. Cuando hay focos que son un poco más opacos y de pronto se aumenta, siempre verán, siempre se aumenta la fuente de voltaje. Es decir, si antes consumían 110 voltios, ahora tienen un medidor de 220, entonces van a ver que los focos se van a, a iluminar un poco más. Por lo tanto, un aumento de la intensidad tiene que ver con un aumento en el voltaje. ¿Ya? ¿Es bueno o es malo? Depende. Es malo si es que el dispositivo utiliza mucha corriente. ¿Ya? Licen, entonces solventa lo que es un cortocircuito y es posible que la resistencia baje a cero. Ya, con el cortocircuito. Ya. Verán, el cortocircuito no se da por el aumento o disminución de voltaje. El cortocircuito simplemente se da porque se conecta el cable que ingresa los electrones con el cable que sale los electrones. Es decir, vamos a poner aquí un interruptor. ¿Ya? Por lo general, ustedes saben que al tener un enchufe que tiene igual dos patitas aquí y otra patita acá, este es el cable, cuando se da un cortocircuito,
por lo general es porque este dispositivo, es decir, el cable, está fundido. Pasó algo dentro de esto que las dos patitas, la izquierda y la derecha, están tocando. Y cuando tocan, existe una sobrecarga de electrones. Por lo tanto, cuando va a este interruptor, termina de complementarse y lo que hace es un aumento excesivo de electrones y que se transforma en un cortocircuito. Esa es la primera cosa. Y la segunda forma de darse un cortocircuito es que en el medidor de su casa existió una sobrecarga de energía, pero por los cables que están pasando en los postes, y lo que hace es conducir a su casa, y su casa, mala suerte, como es la que está primerita en la manzana del poste, tuvo que ir directamente a los interruptores. Y eso provoca que al momento de conectar cualquier cosa, salga la sobrecarga de electrones que se originó en los cables eléctricos que conducen la electricidad de los postes de luz de sus casas. ¿Ya? ¿Preguntas? Tal vez otra pregunta. Ok. Vamos entonces con la resistencia del circuito en serie, pero en paralelo. Entonces, la forma de escribir la resistencia total para un circuito en paralelo es de la siguiente manera. 1 sobre resistencia total, entonces aquí también sumo 1 sobre resistencia 2, 1 sobre resistencia 3, y creo que no puse más. Es decir, se lo hace de forma inversa, ¿ya? Vamos a escribir la misma expresión, pero vamos a cambiar por los valores. Entonces tenemos que, para el primero era 10 ohmios, para el segundo era 20, y para el tercero era 50, si no estoy mal. ¿Ya? Ok. ¿Y esto cómo se resuelve? Igualito que las fracciones. ¿Ya? Como es una fracción, entonces resuelvo igual que una fracción. Por lo tanto, 1 sobre resistencia total es igual a 1, perdón, aquí va el valor en el numerador que va a salir del mínimo común múltiplo. Entonces, por lo tanto, aquí como es fracción, saco mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 50? Ya, correcto, por ella me contestaron. 100. 100. Ajá. Bien, es 100. 100 dividido para 10, ¿a cuánto? 10. A 10. A Muy bien, 10. muy bien. 100 dividido para 20 5. y 100 dividido para 50 2. 2. a 2. Ya, sigamos con el proceso. Una vez que ya tenemos el mínimo común, el siguiente paso es, obviamente, sumarlo. Entonces, igual a 17 entre 100. Obvio. Ya. Ok, chicos, aquí algo muy importante. Para que este ejercicio de la resistencia total quede resuelto, tengo que buscar que la resistencia total se vaya a la parte de arriba. Es decir, que me quede en el numerador y el 1 más bien baje aquí. Pero como yo hago esto, RT sube, 1 baja, el mismo comportamiento que se hace aquí, se hace con la otra fracción. Es decir, así como sube RT, también sube 100 al numerador y baja 17. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Liz. Ok, entonces RT sube, 1 baja, 100 sube, 17 baja. ¿Ya?
Entonces voy a escribir la siguiente expresión. RT es igual a 100 sobre 17. Les pregunto, ¿qué pasaría si le quito el 1 al lado debajo de RT? No Solo afecta. queda. Ajá, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces yo le quito el 1 sobre RT para que me quede un poquito más elegante ahí, ¿ya? Y por lo tanto, RT es igual a, ¿me ayuda por favor? 5,88. 5,88. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la resistencia total. Si ven que el pasito es un poco más largo en comparación al de acá, es porque estamos haciendo fracciones. ¿Ya? Es porque estamos haciendo fracciones. Pero si ustedes pueden ir omitiendo algún paso aquí, no pasa nada. Lo importante es que concluyan correctamente. ¿Ya? Ok, entonces el paso número 2 es la intensidad del circuito. Por lo tanto, utilizaré la misma ecuación, por supuesto. Por supuesto que vamos a utilizar la misma ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí sería lo siguiente. Voltaje 12 entre 5,88. 5,88 ohmios. ¿Me ayudan con la corriente? Jóvenes, ¿me ayudan con la corriente? ¿Dicen en fracción o en Ah, No, en decimal, por favor. 2,04. Redondeado. 2,041? Ajá. 2,041. No se olviden aquí con 3 decimales. 2,041. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este es el valor de la intensidad de corriente. ¿Ya? Perfecto. Tenemos el paso 2. Vamos con el paso número 3. Vamos a ponerlo aquí para no desperdiciar este espacio. A ver, el paso número 3 dice lo siguiente. Si en el circuito en serie se comprueba con la intensidad, en el circuito en paralelo se comprueba con el voltaje. Entonces dice que el voltaje del circuito es igual al voltaje individual de cada resistencia. Por lo tanto, V, que es el voltaje general, es igual al voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2, voltaje de la resistencia 3 y 4 si es que hubiese sucesivamente. ¿Sí? Y aquí también les voy a poner así, sucesivamente. Ya. Por lo tanto, para su comprobación, que viene a ser el paso 4, ¿qué vamos a hacer? Miren, si en el paso 3 del circuito en serie dice que la intensidad era la misma, y si era la misma, comprobé entonces con los voltajes, ¿cuál sería la lógica en el circuito en paralelo? Lo contrario, si al sumar, resistencia por voltaje. si al sumar las intensidades de cada una de las resistencias da como resultado el valor de la intensidad del circuito, está correcto entonces. ¿Ya? Siempre lo contrario. Si en el paso 3 nos dice que la igualdad son los voltajes, en el paso 4, para comprobar, sumo las intensidades. En el paralelo.
Mientras que en el serie, si el paso 3 era que las intensidades son las mismas, compruebo con los voltajes. Eso no tienen que olvidarse. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a comprobar con las intensidades. Entonces, tendría que escribir intensidad 1. ¿Ya? ¿Y a qué es igual la intensidad 1? Según la ley de Ohm, al voltaje sobre la resistencia. Les pregunto yo, ¿el voltaje cuál hablamos? ¿El voltaje 1 o el voltaje total? ¿De cuál voltaje estamos hablando, jóvenes? ¿Del 1? ¿Y pasa algo si pongo 1 o pongo simplemente V? Ya, bien, Córdoba. No pasa nada que pongo 1 o pongo V porque tienen lo mismo voltaje. Entonces, pongo V únicamente. Pero en cambio en la resistencia sí enumero R1. Porque estoy hablando de la intensidad 1 con R1. Ahora, si yo pongo intensidad 2, cambio la resistencia 2, pero mantengo el voltaje 1. Si pongo R3, cambio intensidad y resistencia. ¿Sí? 3 y R1. Ya, perfecto. Bien, ahora sí vamos a ir reemplazando los valores. Intensidad 1 es igual a V1, que viene a ser 12 voltios, entre resistencia 1, que era 10 ohmios, y eso nos da como resultado, me ayuda por favor dividiendo, 1,2. 1,2. En el voltaje 2, pero en la intensidad 2, ¿cómo sería la intensidad? 0,6. ¿Cómo sería aquí entonces? 12 nuevamente entre 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto me dijo, disculpe? 0,6. 0,6. 0,6, ¿ya? En la intensidad 3 sería 12 entre 50. Sí. Ya, ¿me ayuda por favor? 0,24. Ya, amperios y amperios. ¿Ya? Entonces miren que nos tiene que dar este valor. Acordarán. Vamos a comprobar. Ok, entonces como estas son las respuestas, vamos a ponerlas igual en casillero rojo. Esto más esto más esto. Entonces si yo sumo estos tres, ¿me ayudan por favor? 2,04. Entonces la I me da igual a 2,04 amperios. Ya, vamos a comprobar con el de arriba. 2,041, ok. Está casi que exacto inclusive este. Está más exacto que hacerlo con el circuito en serie. Por lo tanto, si estos dos coinciden, asimismo puede que nos haya dado a lo mejor. Si me hubiese dado 1,99, ¿qué dicen ustedes? ¿Correcto o mal? ¿Correcto? Correcto. Y si me hubiese dado 2,5, Incorrecto. Incorrecto. si me hubiese dado 1,5, Correcto. Correcto.
¿Por qué es correcto cuando me da 1,5 y es incorrecto cuando me da 2,5 entonces? Porque cuando se redondea el 1,5 llega a 2 y cuando se redondea el 2,5 se llega a 3. Ya, no lo hagan de esa manera, háganlo de esta manera. Pongan el valor al que tienen que llegar en el centro. Para ahorrar, ya. Pongan el valor al que tienen que llegar ustedes en el centro y comparen con el número que les sale de esta manera. Es como estar en la recta numérica, igualito. ¿Por qué cuando me da 1,5 es correcto y por qué cuando me da 2,5 es incorrecto? Nada de porque se redondea. Para mí ambos son correctos porque ambos están cerca del 2. Pero que me dé 1, digamos 1,1 o que me dé un 2,9, ahí sí puedo decir que ni este son correctos, porque están más alejados que el 1,5 o el 2,5. ¿Ya? Entonces comparen con la recta numérica. Mientras más se acercan los números, en pocas palabras, está bien, y mientras más se alejen, estaría mal. ¿Ya? Bien, chicos, eso sería entonces esta clase de circuitos en serie y en paralelo. ¿Tienen tal vez ustedes alguna pregunta ahí? ¿Jóvenes? Dicen, al sacar la resistencia total, ¿hay que sacar la respuesta con 3 decimales o solo con 2? Siempre con 3 yo les recomiendo. Ah, ya. Tanto la resistencia como la intensidad, en este caso yo les recomiendo con 3. Pero si alguien dice, profe, yo quiero la resistencia con 2 decimales, pero en la intensidad sí le voy a hacer caso, ahí le voy a sacar con 3, ya, no hay problema. Pero si quiere hacerlo con 3 y acá con 3, sería bueno. ¿Ya? De hecho, Ya, Lizy, ya. asimismo en la lección verán, voy a ponerles con 3 decimales para que ustedes vayan comparando ahí. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? No, No, listen. Ok, entonces vamos a hacer en este momento, asimismo, 2 ejercicios, uno en serie y uno en paralelo, para ir con ustedes haciendo el trabajito, ¿ya? ¿Estamos? Ok, ya. Entonces les voy a poner aquí. Ah, me estaba olvidando algo, porque eso va a ir de cajón en la lección. ¿Por dónde sale la corriente? ¿Por el polo positivo o el polo negativo? La negativo. corriente siempre sale por el polo negativo, exacto. Siempre sale por el polo negativo, así. Hasta que llegue al polo positivo. ¿Ya? Tanto en serie como en paralelo. De hecho, aquí ni siquiera les he puesto, pero ya se entiende que uno es positivo y otro es negativo. Sale así, así y así. ¿Ya? A ver, les voy a hacer preguntas. Si yo les digo, calcule por favor solo la intensidad de la resistencia 1. Solo la intensidad de la resistencia 1. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Directamente me voy a esta parte. Miren, a esta ecuación, donde dice que la intensidad 1 es igual al voltaje por la resistencia 1. Obtienen ese valor y esa era la respuesta. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, con lo que se les pide. Si yo les digo, determine el voltaje de la resistencia 3 en este circuito en paralelo, ¿cuál me van a decir ustedes que el voltaje 3? La respuesta es 12. 12. Exactamente. ¿Por qué razón 12? Porque dice que el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. Por lo tanto, es el mismo del punto inicial. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ya, es interesante todo esto, ¿sí?
Lo mismo con el circuito en serie. Si yo les digo, calcule el voltaje de la resistencia 2, ¿qué van a hacer ustedes? Chicos, si yo les digo únicamente, solo quiero que calcule el voltaje de la resistencia 2. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplemente voy a la ecuación de voltaje 2, que es resistencia 2 por intensidad, y ya calculo. Ah, pero profe, aquí me falta la intensidad. Ah, entonces tiene que calcular la resistencia y luego la intensidad para ir a al voltaje 2. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que me piden, voy sacando. Pero si yo les digo, resuelve el circuito completo, entonces ya saben que se hace todo este proceso. ¿Ok? Ya. Ahora sí. Ahora sí, les voy a construir aquí el circuito y ustedes van a tener que resolverlo. ¿Ya? Irán copiando de una vez ustedes ya el circuito. Vamos a hacer dos. Un circuito en serie y uno en paralelo. Ya, aquí tenemos uno. Estamos construyendo en este momento el circuito en paralelo. Allá me preguntan, profe, ¿lo hacemos individual o grupal? Lo vamos a hacer de forma grupal. Sí, es para ahorita, es para la siguiente hora. ¿A qué horas terminamos la clase? Las 10:10. A las 10:10. Chicos, si me confirman eso. A las 10:10 dicen acabamos. Déjenme ver a mí mismo.